Bueno, seguimos en IDP Turismo, Información de Capilla del Monte. Dentro de algunos minutos en el cine Enrique Muiño se estrena Top Gun, lo mismo que está ocurriendo en el resto del país, ¿no? En la sala Poeta Lugones, la muestra de Pala de Glass, nos dicen desde la municipalidad se va a extender hasta fines de junio. Y aquí tenemos algo de la alerta que hay en el Caribe mexicano, playas cerradas por sargazo, prácticamente todo Quintana Roo. Antes de hablar de las quinceañeras, se lo vamos a preguntar a Juan Toselli, a ver si él tiene información de esto, porque sabemos que ellos trabajan y muchísimo en la zona. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto estar contigo. ¿Qué sabés de esto que está ocurriendo en Quintana Roo? Lo mismo que vos, o sea, esa información que está llegando así, y un poquito preocupa porque el argentino es de ir a la playa, ¿viste? Claro. No es solamente tomar sol, sino que le gusta bañarse. Y sí, el sargazo es una molestia, así que espero que le encuentren rápido una solución, que los limpien, no sé qué, pero... Claro, porque siempre ha sido muy focalizado y ahora hablan desde Cancún hasta a donde está Xcaret, claro, el parque. O sea, todo lo que es la Riviera, ¿no? Prácticamente todo Quintana Roo. Todo Quintana Roo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pena. Juan, el motivo de esta reunión hoy aquí en IDP era hablar de las quinceañeras. Después de todo lo que pasó con la pandemia, está lentamente volviendo. Sí, está lentamente volviendo, no a la velocidad que nosotros hubiéramos deseado. Nosotros estábamos convencidos un tiempo atrás de que habríamos podido sacar un grupo importante ahora para julio, pero necesitábamos de la colaboración del consulado de Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque siempre el consulado a los grupos de quinceañeras nos daba un turno grupal. Ajá. O sea, nosotros mandábamos el listado de la gente que necesitaba la visa, nos convocaban a un día. O sea, era una gran ventaja también porque podíamos hacer el trámite en un solo día, cosa que los otros necesitan hacerlo en dos días, claro. O en días diferentes. ¿Va? Entonces nosotros llegábamos temprano a Buenos Aires, íbamos al CAS, que sacaban la foto y las huellas, y luego a partir de la 1 o 2 de la tarde hacían las entrevistas rapidito, tipo 4 de la tarde estábamos desocupados y después llegaban todos los pasaportes con la visa. Bueno, desde que el consulado retomó la actividad presencial, allá por noviembre del año pasado, no volvieron a autorizar las visas grupales. Hoy por hoy las visas son individuales y si uno en este momento ingresa al turnero del consulado, estamos hablando de turnos para octubre, noviembre de 2023. El año que viene. Estamos hablando de 18 meses, claro. Lo cual es imposible planificar nada de ese modo. Así que lo que hicimos para mantener vivo el programa, si se quiere decir, sin pensar en ganancia o en retribuciones económicas, simplemente para estar vivo, decidimos salir con la gente que tenía la documentación en regla, ya sea que tuviera visa o pasaporte europeo. Y bueno, y vamos a terminar saliendo con 45 personas más o menos, claro. Que eran los grupos de los comienzos nuestros. Originales. Por eso digo, es como un volver a empezar. Y para aquellos que no tienen visa y que tienen ganas de viajar, le estamos presentando una propuesta de Europa, visitando Inglaterra, Francia y España, o sea, 3 países con un recorrido que más o menos se adapta al gusto de las quinceañeras, porque vamos a visitar Harry Potter en Inglaterra, Disney París y un parque en Barcelona, junto con otras atracciones, obviamente, pero esos serían los 3 más importantes. Y es un programa un poquito más corto y no cuesta más que el otro. No es mucho más caro, uno piensa en algo mucho más caro. No cuesta más que la versión mejor que teníamos de quinceañera, no cuesta más que eso, cuesta lo mismo, pero acá lo importante es darles una salida a toda esta gente que pagó en su momento y que hace más de 2 años que está esperando algo. Y bueno, es la siguiente mejor opción, the next best option, como se dice en inglés, ¿no es cierto? O sea, no se puede Orlando y bueno, busquemos algo que se pueda hacer. Y como en este momento Europa está abierta y no se necesita visa, bueno, es algo que podemos, ofrecer y que está teniendo mucha aceptación. ¿Lo están aceptando? Sí. Y porque vos imaginate que
esa gente que pagó, muchos de ellos pagaron en pesos. Si se le devuelve el dinero, con esos pesos pueden comprar muy poquito hoy en día, ¿no? Claro. Así que es una opción interesante y de pronto nos sirve a nosotros también para testear un programa nuevo que no lo teníamos en cartera y que ahora lo vamos a tener. Está bien, está bien. Sí, por ahí todos los problemas, las crisis traen una oportunidad. Exactamente, es una oportunidad. A nosotros nos duele un poquito, ¿viste? Porque Orlando lo llevábamos en el corazón. ¿Viste? Sí, ¿viste? Aparte, lo hacíamos con mucha facilidad, con todos los contactos aceitados, ¿viste? Después de, bueno, íbamos a cumplir 25 años ahora, ¿no? Llevando 15 años porque arrancamos en 1997. 97. Así Juan, ¿han tenido que modificar algo en Orlando después de la pandemia, por las medidas sanitarias? Sí, bueno, pero todo eso ya se fue desactivando porque hubo una época en que había restricciones, como por ejemplo, bueno, no había habitaciones para grupos de adolescentes. Todas cosas que ya quedaron en el pasado, barbijo, todo eso ya quedó en el pasado. Hoy, en cuanto a las medidas sanitarias, podemos decir que estamos igual que antes de la pandemia. O sea, lo único que todavía Estados Unidos está exigiendo es el test de antígeno o el PCR, depende de la cantidad de días previo que se haga, para ingresar a Estados Unidos. Pero después no hay más ningún tipo de restricción de orden sanitario. Está bien. Recuerdo que una de las preocupaciones que Silvino había remarcado en muchas notas de ustedes era llevar médicos para atender a las chicas por la cantidad de chicas que llevaban. Sí, en Europa ¿también tienen el sistema sanitario igual? Bueno, nosotros vamos con asistencia, ¿no? De modo que independientemente de qué lugar del mundo estemos, vamos a tener asistencia. Y para esta salida de julio, del 6 de julio, estamos llevando una médica y no tenemos armado todavía el staff que va a acompañar a Europa, pero estoy seguro que también vamos a llevar uno, ¿no? Eso es más que todo para las cosas rápidas, las urgencias, ¿no? Porque no se nos ocurre a nosotros reemplazar a un médico si hace falta un médico. Simplemente que a veces cuando uno llama a la asistencia piden que les demos un diagnóstico y a veces pueden hacer telemedicina, ¿no es cierto?, en función de los síntomas, y es mucho mejor que sea un médico quien le diga cuáles son los síntomas para que le indique el fármaco adecuado y evitamos tener que ir al hospital, que por más que esté cubierto no es nada grato, ¿no? Tener que pasarse horas en la guardia y cosas por el estilo. Nosotros preferimos evitarlo y por eso el nexo que llevamos es un médico nuestro que se contacta con la asistencia y vemos si podemos evitar trasladar a la persona al lugar donde lo van a revisar. Si lo podemos evitar, es una ventaja, ¿no? Porque no se pierde nada de ese modo. No pierde ninguna actividad, sigue andando y por la comunicación vamos avanzando. Bueno, Juan, entonces se mantienen el contingente, aunque reducido para Disney, pero además se suma esta otra sorpresa grata, me imagino, que es Europa para quinceañeros. Exactamente, o sea, vamos a tener este año 2 programas, el 6 de julio a Orlando y el 9 de octubre vamos a Londres. Está bien. Juan, te deseo muchísima suerte y ya vamos a seguir charlando de otros proyectos que tenés en carpeta que son más que interesantes. Con muchísimo gusto. Y volvemos a felicitarte por esos 41 años que se celebraron en lo grande. Bueno, muchísimas gracias, Vicky. Hasta cualquier momento. Así estuvimos entonces aquí en IDP con Juan Toselli. Rápidamente, porque ha avanzado el reloj, la pausa y encaramos la parte final de IDP.